un acuerdo con Pfizer. Ignacio Copani, que le cantaba Dame la Pfizer, está ahora en este momento componiendo la rapsodia a las 20 millones de dosis, que sí se cumple y va todo bien. Van a ir llegando. La primera es de cerca de 600.000 dosis que van a ser para jóvenes y niños con comorbilidades. ¿Tanto costaba horadar la ideología con la evidencia y hacer el contrato? Si era tan inaceptable la cláusula o las cláusulas de Pfizer, ¿cómo se puede pensar que sí eran aceptables las cláusulas de la Sputnik? Recuerden ustedes que la Sputnik todavía el componente 2 no llega. Tanto es así que la propia ministra de Salud tiene en su anatomía la prueba viviente de la falla ideológica del gobierno inicial sobre la Sputnik, porque tiene en un hombro la vacuna cobrada por Vladimir Putin y en otro de sus hombros la vacuna donada por Joe Biden, cuando vinieron las Moderna. Una Sputnik y una Moderna. Se lo dijo mucha gente experta en la materia, ahí hubo una roca dura ideológica, por supuesto siempre rellena de argumentos para retorcer la cosa que la temperatura menos 60 de la Pfizer complejizaba. En este mismo programa, una diputada del Frente de Todos se enroscó tratando de justificar que no hacía falta la Pfizer y, como siempre dijimos acá y los especialistas, las cepas van mutando y hay que comprar todas las vacunas que se puede indistintamente de su origen. No hay que ser obcecado ideológicamente cuando hay una pandemia que todavía no terminó. ¿Por qué digo que no terminó? Porque lento pero seguro está entre nosotros la Delta. Ya hay 202 casos y quiero decir lo siguiente. Mientras la Delta va llegando, el gobierno quiere abrir y una semana antes de las elecciones va a permitir que el 30% del aforo, por supuesto, de la cancha de River, sea para ver a la selección frente a la selección de Bolivia, para reencontrarse con el Messi campeón de la Copa América. Eso va a ocurrir una semana antes o días antes de las elecciones. Llega la Delta y llega la necesidad del gobierno de comunicar buenas noticias. Bienvenida la Pfizer, en todo caso. Qué lástima que se tardaron y las vidas que se podrían haber salvado. Voy a presentar al equipo. Adrián Amado, por supuesto. ¿Cómo estás? Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Muy bien. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está el hombre que asistió al último recital donde Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, tocó, aunque no pudo recoger uno de los palillos que Charlie Watts tiró tratando de dárselo a él, a Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Triste día la muerte de Charlie Watts, 80 años tenía, se murió parte del rock, parte de nuestra historia. Bien, cosas que uno siente que nunca van a pasar y bueno, así inexorablemente. Bueno, voy a presentar a Conrado Stoll. ¿Cómo estás, Diego? Un honor. ¿Cómo andás? Mucho gusto de tenerte aquí. Igualmente. Larguemos con esta primera cuestión que tiene que ver con que Delta está entre nosotros, Pfizer estará entre nosotros en algún momento, más próximo suponemos ya ahora. ¿Hay circulación comunitaria? Comirnaty. No es Pfizer ya. A ver. Contrataron una compañía en marzo del 2020 para ponerle nombre y eligieron Comirnaty. Lo vas a escuchar, por eso lo digo, no nos hagamos los que damos trivia de data, simplemente que es el nombre que se va a usar. Querían mezclar comunidad, por eso empieza con co, Mirn, que es RNA en inglés, porque son genéticas. El T final viene de inmunidad, immunity. Entonces, combinar comunidad con inmunidad, con ARN, Comirnaty, que no sé si es lo más... Qué difícil de decir, Comirnaty. Sí, simpático. Pero ese va a ser el nombre de la vacuna que va a llegar acá. Ese es el nombre comercial. Pero por eso el punto es, la FDA da la aprobación normal, entonces ya está en el calendario y ya son titulares en Estados Unidos el hecho de que el Pentágono dice todo el ejército se vacuna. El hecho de que el gobernador, que le quedan horas, de Nueva York dice todos los maestros de Nueva York se vacunan. Y cuidado, no es improbable que para volar en Estados Unidos haya que estar vacunado, por ejemplo, y es bastante razonable. Entonces, eso es lo que permite. Y lo segundo valiosísimo que permite la aprobación es que muchos de los que dudaban, no los antivacunas, pero de los que dudaban porque, ¿cómo? ¿Aprobación de emergencia? Algo oscuro debe haber. No, ahora que hay una aprobación formal, usual, la convencional, esas personas pueden convencerse. La FDA la aprueba, ahora yo me la doy. Y entonces eso va a ayudar mucho.
Bien. Así que primero lo de la vacuna, un comentario. Bien, lo de la Delta hay 202 casos, ya se está diciendo que eso podríamos empezar a llamarlo comunitario y sabemos que es una cepa que va como fagocitándose al resto de las cepas y tiene un bonus track de velocidad de contagio y demás. ¿Qué se hace frente a eso? Digo porque hoy Carla Bisotti dijo, no hay vacunas en la heladera, en este llamado de atención donde habría 5 o 7 millones de dosis sin inyectarse. Bueno, primero hay que definir eso. Es rarísimo que un médico asesor del gobierno diga que hay 5 millones de vacunas y no se explique por qué no se aplican. Y la ministra dice que no están en la heladera. Espero que no estén en un estante, pues tienen que estar en la heladera y las de Moderna a menos 20. Habría que saberlo, no quiero implicar ironía. Queríamos saber, porque hay 45 millones de vacunas distribuidas, 40 millones aplicadas. Eso es una diferencia de 5 millones. ¿Dónde están? 5 millones no las aplicás en un día. En Estados Unidos aplicaban 5 millones, 4 millones por día. Esa información es oficial, está en el monitor oficial de Argentina. Está en el monitor oficial, por eso estoy repitiendo lo que ustedes también tienen. Y quiero mostrarles lo que decía Bisotti. A ver, lo tenemos. Lo estamos por tener, lo vamos a tener. Carla Bisotti les va a contar. Porque la frase es, ¿cómo podemos estar tan lejos de una realidad? Es decir, ¿hay 5 millones o 7 millones de vacunas sin dar? ¿O tiene razón la ministra decir, como no es que estamos hablando de 20.000 de diferencia? Estamos hablando de una suma sustancial. Hay una cosa que dice la ministra que es que están en movimiento, que es el sistema que así se tienen que distribuir, que van a provincias que están muy lejos, que en esa provincia que está lejos a su vez tiene lugares que están muy lejos. Sin embargo, lo que no explica eso es que quien más vacunas tiene sin aplicar es la provincia de Buenos Aires, que tiene 2 millones. De los 5 millones, eso que no se sabe, según también el monitor, hay 2 millones que están en provincia de Buenos Aires. O sea, no son distancias larguísimas. Lo que es muy probable, y esto es lo que la ministra no se está haciendo cargo, es que en la provincia de Buenos Aires no se usaron los vacunatorios habituales, los que están ahí en los sanatorios y en los hospitales que la gente conoce. Hicieron lugares de vacunación en universidades, en escuelas, en sindicatos, que además a muchísima gente le tocó ir a vacunarse teniendo un hospital a 10 cuadras, a 20, 30 kilómetros. Y lo que decía mucha gente es, no tengo plata para llegar. Digo, hay un enorme problema en el sistema de vacunación de lo cual la ministra no se hace responsable y por eso dice estas cosas. Ahí estamos ahora sí la ministra diciendo sobre el tema heladeras. No es muy difícil de entender, no hay ninguna vacuna en la heladera. Cada vacuna que llega está en constante movimiento desde que baja del avión hasta que se sube al camión, hasta que llega el operador logístico, se libera, se acondiciona, se distribuye a las provincias, hay miles de kilómetros hasta las provincias, llega a las provincias, tiene el mismo proceso, llega a los vacunatorios, hay provincias extensísimas, se dan los turnos, van las personas, se aplica la vacuna y se registra esa vacuna, ¿sí? Entonces es un proceso sostenido. Cuando hay un ingreso muy grande de dosis, esa diferencia se agranda y a medida que se van aplicando las vacunas, esa diferencia se achica hasta que llega otro ingreso de vacunas grande y esa diferencia se vuelve a agrandar. Bueno, uno entiende ahí que Bisotti está hablando de un cuello de botella que se arma cuando llegan empaques grandes y el circuito de distribución se satura. Ojalá haya una crisis de abundancia y no de escasez, pero la pregunta es si efectivamente se podría vacunar más rápido, porque podemos decir, ¿en qué porcentaje de la...? Perdón, yo sé que vos me estás mirando y decís, seguimos con COVID, ¿hasta cuándo vamos a hablar de este tema y de las vacunas? Y yo te digo que nosotros también estamos cansados del tema, pero la Delta y las mutaciones nos van a obligar, aún viniendo la primavera y creyendo que vamos a estar mejor, para ser precavidos. Entonces, ¿cuánta población argentina está cubierta con el esquema completo? Con el esquema completo, 1/4 de la población, pero con mucha dispersión. Hay provincias como La Pampa y Buenos Aires que tienen 38% de su población con las 2 dosis, y hay provincias como Chaco, Corrientes, Misiones, que tienen menos de 20%, y son además provincias críticas porque son las limítrofes. Y recordemos que nosotros tenemos los aeropuertos cerrados, pero no estamos cubriendo con más intensidad esas provincias. Y hay partidos de la provincia de Buenos Aires que también tienen con muchísima dispersión. Atraso. Sí. Conrado. Con 300.000 aplicaciones por día promedio, el país es grande, son 2 horas de avión, 3 horas máximo.
Entonces, describiéndolo es ¿Cómo mucho. ¿Cómo es? Bueno, no, que describiéndolo suena mucho, pero eso se llama logística, eso es la logística. No es tan complicado. Son 2 horas a 3 horas de avión la máxima distancia que hay desde Ezeiza hasta donde vos tengas que distribuir. Y se están dando 300.000 por día. Entonces estás hablando de un atraso de 15 días. Son 5 millones, dijimos, ¿no? 300.000 por día, 10 días, 3 millones. 15 días de atraso de distribución de vacunas. Parece mucho para un cuello de botella. Tendríamos que, o sea, sin decir que vacunaras como Israel, como vacunó el Reino Unido, como vacunó Canadá, el más rápido de todos. Vacunando como Uruguay, lo hemos dicho acá, tendríamos que vacunar 700.000 personas por día. Vacunando como vacunaba Uruguay, 50.000 por día. ¿Y por qué no se logra, Conrado? ¿Es aceptable el argumento que intentó presentar en algún momento Kicillof de hay gente que no quiere vacunarse? Incluso llegaron a decir, los vamos a ir a buscar casa por casa. No, bueno, primero que vas a escuchar a la ministra que no te lo explicó. O sea, la explicación de la ministra dice que es muy complicado llegar. Con respecto a lo que vas a decir, tengo el video de un amigo que fue al kilómetro 46 donde dice acércate a vacunarte, te esperamos. Y no había fila. Yo fui otra vez, no con él esa vez, pero él tiene su video diciendo si me pasa algo que el gobierno de la provincia de Paraná, porque no lo quisieron vacunar. Le dijeron, usted no está anotado. Él cayó, no tenía la cita ese día. Pero llega a un lugar en que no hay gente y por otro lado, con respecto a la cantidad de lugares, lo que decías vos, Osvaldo, es vas a la rural y la fila de autos cruza la calle Colombia, que está a más de 100 metros. Entonces, mucha gente ve eso y se va. Entonces, tiene que haber muchas más bocas para aplicación, obviamente. Ahora, hay una cuestión que decía el gobierno, decía, agosto es el mes de las segundas dosis, son 7 millones, ¿no es cierto? Lo dijimos, lo contamos, lo informamos y obviamente uno pensaba que a partir de esto se iba a superar ese número diario de vacunados que recién decía Conrado. Pero el cuello de botella no es igual. Vos fijate que la semana pasada Quirós dijo, el jueves nos quedamos sin vacunas. Claro. Y así fue. Hoy Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la ciudad, tuiteaba, entraron 26.800 AstraZeneca, ya se aplican. O sea, a la ciudad de Buenos Aires le entraron 26.800. ¿Son muchas? No, son pocas. Obviamente, lo que están haciendo es, las recibieron, las empezaron a aplicar. Acá hay una cuestión de por qué hay 5 millones que están demorados. Si decimos 7 millones resuelven un tema de la urgencia de la segunda dosis, ¿por qué están tan lentas los 5 millones? ¿Por qué los ministros de salud, y corramos aviso y si quieren, para que no sea una cosa contra ella, los ministros de salud de todas las provincias, ¿por qué no se ponen las pilas y ven y aprendieron a 1 año y medio de que hay que vacunar el doble de lo que estamos vacunando? Bueno, no estamos vacunando sábados y domingos, baja muchísimo la cantidad. Lo veo yo, lo ves en el vacunatorio, claro. Yo tengo un vacunatorio del PAMI a la vuelta, el domingo lo ves vacío. Yo entiendo que el trabajador de la salud no da más, no es una cuestión contra ellos, digo, no, pero claro, quienes organizan distribuyen un poquito esta historia. Bueno, también hay que pensar que no hay un sistema logístico, por lo menos que permita un seguimiento público de cuántas vacunas y en qué distritos en cada una de las provincias, porque cada provincia además tiene un sistema separado y en provincia de Buenos Aires, yo lo he visto en persona, se carga en papel y después se suben los datos, es decir, no hay un sistema informático. Es enorme con lo que nos habían mostrado. ¿Se acuerdan de los camiones de Andreani en Ezeiza? De los discursos que decían que el ejército se iba a encargar de la logística. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Cómo puede ser que nos digan que están dando vuelta las vacunas? Aparte, Pfizer, vos contabas que en septiembre vienen 580.000. La promesa es octubre, noviembre, diciembre, 19 millones y medio. Entonces le pregunto a Conrado, digo, si vienen 19 millones y medio de Pfizer entre octubre, noviembre y diciembre, ¿cómo hacemos para aplicarlas de inmediato y que no estén en la heladera después? No te puedo contestar eso, te puedo decir por qué es un problema lo que estamos hablando, que es lo que habías preguntado, Diego, hace un rato vos. Domingo 1 de agosto, yo estuve acá con ustedes y el tema del que hablamos es, nos tenemos que preguntar todos los días qué hicimos las últimas 24 horas para amortiguar el golpe de la ola de Delta. Y vos acabas de decir hace un rato 202 infectados. Eso es como los terremotos. Cuando ocurre el terremoto, escala 7, y dicen que hay 100 muertos o 30, ¿cuántos dicen a los 10 días? Miles, decenas de miles a veces, ¿no? Porque en el primer momento no te das cuenta. ¿Vos creés que hay 200 infectados con Delta en este momento realmente? Si realmente está en varias provincias y realmente SR contagia a 6 a 8 personas en lugar de a 2 o 3 como contagiaba Alfa o Manaos, Alfa la del Reino Unido, y esta es 6 a 8, y aparte hay un factor que se llama RT, que es la diseminación, porque vos podés tener un virus que contagia a 20 personas, pero si el señor vive solo en el medio del desierto, no contagia a nadie, aunque la potencialidad del virus sea de 15 o 20 o 40 personas.
Pero cuando estás en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano o en cualquier lugar con densidad poblacional, contagias a muchísima gente más, se dispersa mucho más. El evento súper dispersador. Entonces el problema es, Delta se está diseminando. No tenemos monitoreo tampoco de eso. No sabemos cuánto. Y resultó útil. No era otra trivia más saber que esta semana es 5% de todas las infecciones Delta, la semana que viene era 8%, 2 semanas después era 20%. En Estados Unidos en 2 meses pasó de menos del 5% al 90%. Bueno, lo que te está contando Stoll es que en esta carrera de la capacidad de un país de vacunar contra una cepa, ahora la cepa que corre los 100 metros junto a vos es muchísimo más rápido, vuela. Entonces ahí va a necesitarse que se mejore muchísimo la logística, la distribución y las aplicaciones de vacunas. Es decir, ahora sí hay que comprar muchísimas vacunas y aplicarlas lo más rápido posible. Porque quiero cerrar con esta idea. Siempre vale la pena repetir, ¿cuán protegidos estamos? Supongamos que en el mejor de los casos tenemos 1 o 2 dosis contra Delta. 2 dosis. Tenés que tener 2 dosis. Con 1 dosis o sin dosis no estás protegido. Con 2 dosis estás protegido de tener enfermedad grave 90%, un poco más de 90%. Pero si tenés 2 dosis, contra infectarte, 65% probablemente. Es decir, con 2 dosis no es improbable que te contagies. Es improbable que tengas enfermedad severa, pero no es improbable que te contagies. Y la importancia de eso es que si te contagias, podés contagiar a otro que no esté vacunado o que tenga una sola dosis y puede tener enfermedad grave. Esa es la importancia. Vamos a volver a Conrado y voy a presentar a Matías Baniato. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Voy a hacer un breve resumen. Año 94, hay un señor que con algún problema con el papá de Matías les prende fuego la casa, se conoce como la masacre de Flores, mueren todos, se salva Matías. Es crudo el relato, sí. Lo cuento así para el que no conoce la historia, pero se salva a tu abuela, porque estaba en Mar de Plata por alguna cuestión, una abuela muy querida para vos, se salva. Forward, la historia. Al señor te persigue, te amenaza, en un español, un drama. Eso te transforma en que sos parte del Observatorio de Víctimas del Delito, pero ahora tenemos esta situación. Tu abuela fallece y vos no la podés despedir. Tu abuela tan querida. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, a ver, creo que pasó lo que le pasó a un montón de argentinos cuando vio la foto del presidente festejando el cumpleaños de su mujer, ¿no? Obviamente, en mi caso, como vos bien decís, te imaginás que no era una simple abuela, o sea, era el último familiar que a mí me quedaba. Y por supuesto que, a ver, como siempre también me manejé en la causa respecto al asesinato de mi familia, uno entiende que tiene que respetar las normas, ajustarse a la justicia, y por supuesto que obviamente la persona que tuvo la desgracia de perder un ser querido durante la pandemia me va a comprender de que es muy difícil, ¿no? Que el no poder despedirlos, no poder tener ese último beso. Nada, obviamente que es muy complicado no poder tener la contención. En mi caso, la verdad que si bien entiendo que la muerte de mi abuela era algo lógico porque estaba grande, por todo esto que estamos hablando, fue un golpe muy fuerte para mí, muy fuerte. Y necesitaba la contención de mis amigos. Bueno, lo que le pasa a cualquier persona cuando tiene que empezar a transitar un duelo y que es muy importante ese momento de la despedida. Bueno, en ese momento hice un control terrible, respeté el famoso DNU como respetamos creo que la gran mayoría de los argentinos. Y el ver esa foto, a ver, Diego, lo primero fue, no te voy a mentir, fue un dolor terrible. Y perdón la palabra, pero me sentí un boludo de decir cómo respeté esto y no despedí a la persona más importante de mi vida. ¿En qué fecha muere tu abuela? Perdón, mi abuela murió el 1 de junio del 2020, o sea, en plena cuarentena estricta. Porque la foto del 14 de julio. Exactamente. Para tratar de tener un poco la idea. Exactamente. Y también lo que me pasó, perdón, ¿no? Lo primero que hice fue mirar los casos que había en ese momento. No me expliqué por qué, pero fue lo primero que googleé. ¿Cuántos casos había en la Argentina en ese momento? Eran menos de 500. Claro. O sea, mirá los casos que tenemos hoy y la vida que estamos haciendo. Matías, ¿no? Hay una conversación que vos tenés cuando está empezando la pandemia o previo a la pandemia con tu abuela. Sí. Completá vos lo que yo voy a iniciar, en donde tu abuela dice, vos con tu lucha por la causa te volviste muy importante. Y tu abuela se imagina el día que ella se muera.
Contá lo que te eso dijo. me lo dijo justo antes que empiece la pandemia. Casi fin de año del 2019. Me dice, Mati, vos viste lo que te convertiste por luchar. Y me dice, y así, obviamente, ¿no? Como viste, muchas veces comenta la gente grande, ella me hace esa pregunta, ¿no? Que se hacía ella. Yo me imagino lo que va a ser mi velatorio y la cantidad de gente que va a venir. Y también, obviamente, que fue eso, automáticamente se me cruzó eso por la cabeza. Nada, mucha la impotencia, el dolor principalmente. Y entonces llegamos a la pregunta que un poco trae la convocatoria de que estuvieras con nosotros, y es, el presidente está tratando de salir de esto, que es un delito, de algún modo. Parece que está formalizada una propuesta, o estaría formalizada una propuesta de donar parte del sueldo o la mitad al Malbrán. ¿Sería algo que a vos te repara en algo? Mira, a ver, reparación en esto no va a haber. O sea, yo creo que mínimamente lo que esperamos todos los ciudadanos es que él se ponga a derecho como cualquier otro. Obviamente que él tenía encima una responsabilidad superior porque es el presidente, fue el que firmó ese DNU, tiene que responder, esto no fue un error, porque si yo hubiera planteado que para mí, no sé, hubiera sido un error despedir a mi abuela, más allá de todo lo que estuvimos hablando, seguramente la justicia me hubiera dicho que no, es un delito lo que usted cometió, no hay ningún error. Porque había un DNU y usted lo tenía que respetar, no importa si era la persona más importante, me hubieran planteado eso. Entonces, la verdad que a mí, lo primero que esperaba fue, cuando lo escuchamos todos al presidente después de este escándalo, era la palabra perdón, que hasta el día de hoy yo no la escuché. Escuché que se arrepintió de lo que pasó, desligó responsabilidades a su mujer, pero la palabra perdón, sentida, yo todavía no la escuché. Lo mismo, ojo, de lo que estamos viendo ahora también del lado de Carrió, obviamente que en el caso del presidente tiene una responsabilidad aún mayor porque es la persona que hoy está llevando adelante el país, ¿no? Y porque fue en su casa y lo organizó, bueno, y demás. Yo espero, me duele también en algún punto decir que siempre nos acostumbramos a todos los argentinos. Es como que siempre decís, bueno, esto va a generar un cambio, va a ser una, no sé, una bisagra. Y pasan las cosas y después, ¿viste? Después de 2 o 3 semanas nos olvidamos de todo y no hay respuesta. Entonces no alcanza esto. No alcanza. Estamos hablando, Pablo, confirmámelo, es decir, hay una versión muy fuerte de que, ahora voy a vos, Osvaldo, de que Dalbón, que sería o es el abogado de Alberto Fernández, está confirmando que una forma, yo ahora acá ya no sé si estamos reparando o cómo se llamaría ese verbo o esa acción, donarle la mitad al Malbrán. Hay 2 situaciones. El primero, que Dalbón va a ser el abogado del presidente en esta causa, que todavía no se presentó, por eso están todos imputados, menos el presidente. En el momento en que el abogado se presenta, queda imputado, o sea, eso quiere decir, queda investigado. Acá hay 2 opciones. Una es, la primera versión que el presidente dejó trascender, es que no hubo ningún delito. Como no se contagió nadie en esa situación, no hubo ningún delito. Y la otra es, los que le dicen al presidente que tiene que asumir responsabilidad. Y una salida sería decir que él va y autoofrece. Algunos decían, tenés que pagar la multa aceptando que es esto. Bueno, la oferta sería donar parte de su sueldo. ¿Como multa? Hay un tema, el Código Penal, quiero hacer el punto de lo que sostiene Dalbón, ¿sí? El Código Penal prevé para delitos como este la posibilidad de una probation, pero Alberto es funcionario y los funcionarios quedan excluidos. Hay un apartado del Código Penal, en el artículo 59, que habla de reparación del perjuicio causado. Lo que pasa es que está pensado para los delitos de peligro concreto, es decir, un ladrón le roba un televisor a alguien, llegan a una conciliación, devuelve el televisor y, por ejemplo, le pinta la casa. Ahora, ¿qué pasa con este, que es un delito de peligro abstracto? O sea, ¿a quién le provocó un daño, Alberto? A la salud pública. Entonces la justicia debería aceptar esta oferta, que supuestamente va a ser Dalbón, de reparación a la comunidad, reparación a la salud pública, donando dinero al Malbrán. ¿Qué queda en el medio? La gente como Matías, que dice, yo sufrí un daño personal y esa reparación quizás a mí no me alcanza. El juez tiene que decidir sobre esto, por supuesto, si es que la oferta finalmente Dalbón la hace, como todo indica que va a ser. Finalmente, digo, esto también tiene una mirada política, porque me parece que es bastante más profundo de lo que parece. Históricamente hemos escuchado que el peronismo es el que puede solucionar con política, es el único que sabe hacer política, es el que puede solucionar las crisis. Y lo que vemos históricamente es que es duro. No saben hacer política, saben pagar política hecha. Como no sé qué hacer con la política de energía,
doy subsidios. Como no sé qué hacer para dar trabajo, te doy un subsidio. Como no sé qué hacer porque metí la pata, te pago y con esto te chantajeo. Está bien, no, me hice una fiesta, te pago la mitad del sueldo. ¿Sabes qué? No le importa a nadie que pague con una parte del sueldo, porque entre otras cosas, la mayoría de los presidentes de sudamericanos dieron mucha parte de su sueldo desde el principio de la pandemia a todos los países. El presidente anterior donaba todo su sueldo a un comedor. ¿Y qué me importa? Digo, ¿qué me importa que haga eso? ¿Por qué pretende solucionar todo con plata? Porque no saben hacer política. Y aparte que hay temas que no se solucionan con dinero. A ver, porque esto, por más plata que ponga, ese momento que perdimos muchos de los que tuvimos que tener, como decía, la desgracia de enterrar a un ser querido en pandemia, eso ya está, no vuelve nunca más. Conrado, como en el póker, hay una mano donde vos podés jugar o pasar. ¿Juega o pasa? Con respecto a lo del delito, en el Código Penal es si una persona está infectada y sabiendo que está infectada expone a otros al riesgo, ahí está. El detalle de la justicia en cuanto a esto, no opino, pero no había nadie. Por supuesto, había un DNU, el juntarse, pero te hablo de lo que está castigado severamente es personas a sabiendas que tienen la infección y participan en un grupo sin advertir. Sí, técnicamente con son dos delitos distintos. Esto quiero que quede claro porque ha sido un verso que ha instalado el gobierno, que es, si no se infectó nadie, no hubo delito. El delito de propagar una enfermedad está penado por el artículo 202. Sí. Ahora, el artículo 205 dice que el que infringe la norma impuesta por la autoridad comete el delito. Punto. Por eso Alberto está en esta encrucijada. Tiene que salir de esta causa penal por algún lado y el Código Penal prevé la reparación. Ahora bien, la justicia le va a decir que eso está bien cuando gente como Matías Baniato dice, yo quiero un pedido de perdón, no quiero que le done plata a nadie. Digo, esto me parece que es sensible y aparte, porque muchos sienten que se afectó y también lo propio. Hay que, obviamente sacando el tema de la justicia, ¿no? También yo tengo frases del presidente como se acabó la Argentina de los vivos, todos creo que lo recuerdan, o cómo se ha crucificado, ¿se acuerdan ese chico, el surfer que vino? Bueno, entonces, por parte mismo del presidente, yo creo que hay también un tema moral, vuelvo a repetirlo, ¿no? De que uno veía, estas frases que se nos han metido a nosotros en la cabeza con tanto miedo, que también es, obviamente uno entiende que nadie estaba preparado por una pandemia, supongo que como presidente debe ser muy difícil enfrentarlo. Ahora, cuando vos ves esto del otro lado, ves la fecha, ves los discursos de él y por otro lado ves una fiesta en Olivos, es muy complicado, es muy difícil. Y yo le pregunto a Conrado, digamos, vos tenés muchísimos años de médico en tu especialidad y los escuchás a los pacientes, porque los buenos médicos, más allá de su praxis concreta sobre su especialidad, escuchan cuáles son los efectos de los duelos mal hechos o mal resueltos o las no despedidas de sus familiares. Primero, terminando lo del dinero, cerrando con frases, como decías vos, Matías, la frase está hecha. Si se arregla con dinero, no es importante. Eso es lo que dice la frase. Claro. Por algo es. Con respecto a escuchar, es interesante porque hay datos científicos. Si no escuchás a un paciente, hay pocas probabilidades de que puedas hacer un diagnóstico o ayudarlo. Y con respecto al problema, al duelo, es lo que estamos viendo. Se ha preguntado tantas veces, al principio se preguntaba antes de que realmente pasara, lo del problema mental. Y sí, hay problemas de sueño, de alimentación, de abuso de droga, de ansiedad, de depresión, de los cuidadores. Los cuidadores de personas enfermas están con graves problemas ahora por la carga que tienen. En el casi 2 años, se están cumpliendo ahora 2 años de los primeros infectados en Wuhan, detectados en Wuhan. Entonces, sí, es una carga enorme. Conrado, te agradezco muchísimo la visita. ¿Tenés bonus track? Tírelo, claro que sí. No, enfatizar. No tenemos que hablar de refuerzo. Lo que hay que hablar es del 25% que decía Adrián hace un rato. Porque la amortiguación, no tenemos que hacer comparaciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 50% de la población vacunada y Canadá 67%, y entonces las hospitalizaciones en uno y otro, nosotros tenemos 25%. Si estamos viendo países que con Islandia con 70% de la población vacunada está con un disgusto en este momento, nunca tuvo un brote. Y ahora tiene, si la primera ministra de Nueva Zelanda sale a hablarle al país en cadena para decirle que va a aumentar las restricciones y a extenderlas, con 25% de la población vacunada, tenemos que hacer algo y volvemos al trillado y aburrido tema, nunca más importante como ahora. Los test. Muy bien. Bien, y entonces yo te pongo el bonus track. ¿En cuánto tiempo imaginás que tendremos que darnos una tercera dosis?
No, eso se sabe. Entonces, yo digo, lo que hay que decir es seamos prácticos. En la Argentina ni hablemos de tercera dosis porque tenemos que llegar a un 40-50% de la población con 2 dosis para empezar a conversar. Ahora, contestando esa pregunta, queda claro ya que entre 6 y 9 meses cae, se ha medido claramente. Interesantemente, cae más Pfizer que AstraZeneca. AstraZeneca en el tiempo va bajando lentamente, pero Pfizer cae por debajo de AstraZeneca en la cantidad de inmunidad que provee. Y todo el sudeste asiático está muy enojado con China, porque todos dieron Sinovac o Sinopharm y esas caen más rápido. Entonces, entre 6 y 9 meses la gente debería tener un refuerzo. Los que tengan vulnerabilidad inmunológica a enfermedades, esos de alguna forma tendrían que acceder. Así como se hizo una campaña tan fuerte y exitosa para vacunar chicos, otra cosa para celebrar Pfizer o Comirnaty, como lo queramos decir, Moderna y Pfizer para usar en chicos más chicos, también en las personas vulnerables de más edad va a haber que pensar en un refuerzo en algún momento en los próximos meses. Conrado, gracias. Gracias a ustedes. ¿Puede esto restarle votos todo lo que ocurrió de Olivos o la extensión de las vacunas de Sputnik que no llegaron, el DNU que fue modificado? Es decir, la gestión de pandemia más el escándalo de Olivos, ¿puede restarle votos o no al gobierno? Faltan 3 semanas. Vamos a hablar con Rosendo Fraga. Hola, Rosendo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Gracias por invitarme. Bien, ¿qué pensás? ¿Tiene efectos concretos en las urnas? Hagamos futurología, que es un arte apasionante e incierta. Bueno, mira, yo te diría que sí. Esto va a tener efecto. Eso no cabe duda que va a tener efecto. El punto es cuánto es el efecto, ¿no es cierto? También te digo una cosa. Las PASO faltan menos de 3 semanas. Y yo creo que ahí, muy concretamente, va a tener efecto. Para las legislativas, el mes de noviembre, falta mucho tiempo y es otra cosa. Yo creo que el debate de la variante Delta y el debate de la foto de Olivos para el gobierno juegan, voy a decir obvio, juegan negativamente. Bien. Hay una relación de autoridad que ya conocemos y que no es novedosa entre Cristina y Alberto Fernández. Sabemos que la jefa del espacio político la dueña y el administrador. ¿Esto profundiza o el desequilibrio de poder puede aumentar y qué efectos podría tener? Faltan más de 2 años. Sabemos que Cristina estaba enojada. Yo creo que si vamos para atrás, el 10 de diciembre del 19 a hoy, claramente Cristina Kirchner ha ido avanzando en la ocupación del poder. Y esto para mí sigue, continúa. No es algo que vaya a frenarse ni revertirse. Yo creo que el liderazgo de Cristina se va acentuando y se acentúa a costa del presidente. Se acentúa. Bueno, la frase "vamos por todo", ¿es realizable en este contexto de 2021? Al igual, digamos, o a diferencia de lo que eran años anteriores, ¿tiene pólvora suficiente para ir por todo y avanzar en reformas estructurales? Cristina. Mirá, yo creo que no. Es decir, vos fíjate, por eso yo creo que ver esta elección como un todo o nada puede ser una estrategia de campaña de la oposición, pero en los hechos no es tan así. Yo te digo, mirá, la reforma más importante que pretendería ser el oficialismo es la reforma de la Constitución. Si vos querés cambiar un modelo, tenés que hacer la reforma de la Constitución, como sucede en Chile, como ha planteado el nuevo presidente peruano, etc. Y ahí yo te diría que 2/3 del Senado y 2/3 de la Cámara de Diputados en la Asamblea Legislativa no van a tener. Y esto, yo te diría que un Congreso donde no tengan los 2/3 y una Corte equilibrada mantiene una situación de no se permite la hegemonía política. Es importante lo que está diciendo ahí Rosendo. Pablo de León. Rosendo, Diego te consultaba recién sobre cómo veías que el Olivos Gate impactaría en la elección que se viene, en la PASO del 12 de septiembre. Pero yo te pregunto cómo ves que impacta esto en la credibilidad de la figura del presidente de la Nación. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que afecta la credibilidad del presidente, sin lugar a la duda. Y es más, y la misma acción de la vicepresidente pública respecto al presidente converge para restar esa
esa credibilidad. Creo que el presidente está en una situación muy difícil. Y pasan los días y me parece que no se recompone. Bien. Hoy sorprendió una declaración de Ferraresi, que es ministro de Hábitat, antes intendente de Avellaneda. Yo creo que podemos ver la frase en una placa y si no yo les cuento. Exactamente dijo esto: nuestro proceso político es mozo, deme dos, de 8 años de Alberto Fernández y de Axel. ¿Cómo hay que entender esta declaración de Ferraresi, que al principio aparece, es como más kirchnerista que albertista? Mirá, creo que la vicepresidenta dijo una frase así, 3 periodos, hace unos días, ¿no es cierto? Eso es la vocación hegemónica que hablaba yo hace un ratito, y eso es lo que yo creo que no hay margen político para eso. Yo te diría que esa frase me parece una irrealidad política, pero eso es mi opinión. Yo creo que lo que eso refleja son la intención de sectores radicalizados del oficialismo que piensan que hay margen en la Argentina para un proyecto de cambio populista. Creo, en mi opinión, que el punto de vista política no la hay. Rosendo, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego, Dios. Bueno, ahí tenemos a Rosendo con definiciones fuertes que en definitiva un poco se juega eso, es decir, lo inconfesable, el sueño de una reforma constitucional y solamente por los bordes o por la periferia, un zafarón y de vez en cuando alguno sale a plantear esto, la necesidad de la reforma, pero y mucho menos próximo a las elecciones lo van a mencionar. Pero las reformas que gustaría el kirchnerismo de paladar negro hacer incluyen la reforma constitucional. Marcha de las Piedras. ¿Cómo sentiste eso, Matías? Fue muy emotivo. Bueno, yo creo que en base a lo que hablábamos recién del tema del duelo, la gente lo tomó como esa despedida que no pudo hacer. O sea, era un velatorio. Ni más ni eso. O sea, yo escuché también después declaraciones que hablaban de que había gente con odio y vos veías y era toda gente llorando, llevando su Foster piedra. dijo. Sí. Yo vi más que duelo, vi odio. ¿Viste? Entonces, bronca y odio. La verdad que el que lo vio puede dar fe de que eso era un velatorio, te lo puedo asegurar, Diego. La gente iba a llevar y a despedir, poder despedir. Esa frase fue esa jodida, angustia. ¿sabes por qué? Porque si vos le adjudicás al que está llevando una piedra odio, estás diciendo forma parte de los odiadores. Y Tal entonces no es un deudo, es un opositor. Ni hablar. Estás vaciándolo de su condición de deudo y estás transformándolo en un opositor. Pero porque desgraciadamente yo creo que el tema de la grieta, hay cosas que no... A ver, viste, con el tema de... Siempre lo hablamos con los crímenes y todo, ¿no? Todo se mete en la grieta y no se puede dejar fuera nada. O sea, a ver, como esto dio justo, y creo que se organizó antes de que salga el tema de... No fue, porque, a ver, mucha gente interpretó como que esta marcha de las piedras había sido por lo de la foto y lo de Olivos. Y no fue así. O sea, fue algo que se venía organizando, que obviamente tomó más impulso cuando pasó esto de lo de Olivos, pero... Matías, y después metieron las piedras adentro de la Casa Rosada. Terrible, terrible. Obviamente que fue, aparte, a horas. O sea, esperaron a que se vaya la gente y automáticamente la metieron. Nada, es no tener un poco de empatía con el dolor ajeno, no, ¿viste? Estar tan distante del dolor de la gente, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? Un poco lo que decía Stoll, ¿no? Cuando vos no escuchás, ¿no? Cuando no escuchás al otro, efectivamente lo estás anulando, digo, y te perdés la oportunidad de saber bien qué está pasando. Si el gobierno tuvo la oportunidad de ver que había tanta gente que fue y llevando en ese momento de las piedras, haciendo ese velorio colectivo, digo, era hasta una solución para el gobierno, porque ese velorio no había sido, y ahí estaba, y era una válvula de escape perfecta, bueno, ahí está, digo, a esa misma madrugada, de noche, cuando nadie lo esperaba, se llevaron las piedras, las pusieron adentro de Casa de Gobierno, no se sabe si están todas las piedras, eso no se sabe, y lo que ha decidido la misma gente que estuvo ahí, es hacer una nueva marcha de las piedras. Otra más. El problema del presidente de la Nación es cómo sale de su propio archivo, cómo se desenreda. ¿Recuerdan cuando en la época analógica que vos se te enredaba la cinta? Está en una telaraña de su propia cinta de archivo. ¿Por qué? Porque decía esto antes. Quédate en tu casa porque no podés salir. Solo pueden salir los que están exceptuados, que son muy pocos.
Si no tenés la excepción, vos estás poniendo en riesgo la salud de todos los argentinos. Y eso es un delito. Atenete a las consecuencias. No más pruebas, Bien. ¿no? No, digo, Bueno, no, acá- él está explicando exactamente a qué apunta la figura del Código Penal y ya con una mentira, diciendo, iniciamos causas penales. Ellos no iniciaron nada, la justicia tenía que actuar, pero a veces está esta confusión del Ejecutivo como si fuera judicial. Pero fíjate lo que va a pasar de acá en adelante. Señalaba muy bien Matías hace un rato que cuando falleció la abuela no había muertos. Cuando ocurrió el 14 de julio había 35 muertos, entre 35 y 50 muertos por día. Hoy, que se supone que es un momento en donde estamos convocando fútbol, hay 198. Y es muy probable que en los próximos días, como estamos viendo en otros países, haya que hacer restricciones. ¿Desde qué autoridad se hace esa restricción ahora? Yo quiero... Una sola palabra, las elecciones. La selección y las elecciones. Yo quiero rescatar una cuestión. Siempre hablamos en este programa de frente a la parálisis, frente al abatimiento que a veces la realidad y a la no escucha de muchas cosas del gobierno y mucha gente que piensa en irse, o esta cosa como de pesimismo. Y entonces rescatamos la movilización de la sociedad civil, dijimos la Red Vacuname, dijimos los padres organizados, pero yo quiero también referirme a cómo la sociedad civil, las víctimas en este caso de delito, se organizaron y lograron la ley de víctimas. Es decir, ojo que si salís del sillón pasan cosas. El Observatorio de Víctimas del Delito, ¿podés contar qué es y qué logró? Porque esto también es la sociedad civil. Bueno, a ver, el observatorio, la función que tiene, como dice la palabra, es observar que se cumpla y se respete la ley de víctimas, esta que vos nombrás. La ley de víctimas, obviamente el título, nosotros siempre lo aclarábamos, uno piensa que es solamente para las víctimas y en realidad nosotros luchamos para las futuras víctimas, que desgraciadamente las vemos a diario en nuestro país. ¿Qué incluye, para no hacerlo técnico ni nada por el estilo? Simplemente les va a llamar la atención, pero es que la víctima tenga buenos tratos, se la escuche, se la informe. Hace como en las revistas, antes, ahora con ley de víctimas. No van a poder creer lo que van a escuchar. ¿Cómo era antes la ley de víctimas? Tenías la desgracia de que te mataban un familiar. ¿Qué te pasaba y qué te pasa ahora? Bueno, antes no te informaban si vos no te constituías como parte en una causa, si no tenías la plata para pagar un abogado y constituirte como parte, nadie te tenía en cuenta. Tenías que ver el desarrollo de todo el proceso judicial desde afuera. No podías apelar, no podías hablar con el juez, no se te informaba, sobre todo en la instancia de la ejecución de la pena, que es cuando una persona ya es condenada y empieza a cumplir esa condena, entran en juego lo que se llama juzgado de ejecución penal. En esa instancia la víctima, pero por un artículo de nuestro Código Penal, era excluida por completo, más allá de si pagues al mejor abogado o no. No tenés participación. Digamos, el código la justicia interpretaba como que era un problema entre el condenado y el Estado. La víctima ya no tenía ningún tipo de participación. Ahora, cuando vos ves casos como el mío, creo que por eso fue muy emblemático. Claro, vos que te la pasó, persona, Matías, que liberaron. Exactamente, lo liberan. A mí no me avisan y yo me entero de la libertad del asesino de mi familia cuando me amenaza. Quiero contarles, yo, por si alguien no sabe, un tipo les prendió fuego a la casa en el año 94, fue con un bidón, con una sustancia inflamable específicamente pensada, no era un inimputable, un loco. No. Los reventó a todos, los mató, se salvó Matías de milagro. O sea, y ahí vos te enterás tiempo después que el tipo está... Claro, y sobre todo digo que cuando uno tiene la desgracia de estar de este lado, ningún ciudadano de a pie va leyendo el Código Penal. Ninguno sabe de leyes, no sabe de los tiempos, de las palabras. O sea, a mí me hablaban de esto que te digo, ejecución penal, no sé, de las apelaciones, de las instancias, de casación. O sea, un montón de cosas que uno, cuando le toca estar de este lado, tiene que aprender a las trompadas, porque no te lo explican. Vos vas a un juzgado y la sensación es que te están haciendo un favor, y es muy loco, porque vos ves todas las personas que integran los procesos judiciales. Te habla un juez, uno entiende que llegó a juez porque quiere ser juez. El fiscal lo mismo, el abogado igual, el delincuente elige matar. El único actor dentro de un proceso que no elige estar pasando por eso es la víctima. Espera, te propongo lo siguiente, tenemos que hacer una tanda. A la vuelta contás qué consiguieron, porque también queremos dar la buena noticia. Obvio. No es perfecto, pero se consiguió bastante. Y Rolo nos va a aportar, dale, tanda. Fue entonces que sonó el teléfono. ¿Aló? Absolutamente, Seyma, buenas noches, ¿cómo le va? Miguel Ángel, ¿cómo le va? Mire, acá estoy un poco bajo, me puse
Sticky Fingers, mi disco favorito de los Rolling Stones. ¿Cuál? Sticky Fingers. Ajá, sí. Para homenajear a Charlie Watts. Ah, pero qué sorpresa, no sabía que usted... sin hielo, sí, me quedé mirando por la ventana, viendo cómo se van uno a uno los ídolos de la juventud y este país sigue sin poner primera. Siempre usted llega al mismo razonamiento desde lugares diversos y tan diversos. Y más que caballo salvaje, Diego, nosotros parecemos los caballitos de madera de la Calecita, miles de kilómetros recorridos para terminar en el mismo lugar. Qué lento si habremos bailado Wild Horses ahí de los Rolling Stones. Y sí, y ahora, ¿en qué caballo tenemos ahora acá? Caballo, y tuvimos el caballo de Troya de Alberto Fernández. Era un caballo de Troya, como leí por ahí en las redes sociales, transparente. O sea, nosotros veíamos lo que estaba en la panza. Nos hacíamos los estúpidos. Y muchos compraron igual el caballo. Pero no hay que perder la fe ni la esperanza, como decía un amigo mío que ahora anda sacándose fotos en los supermercados de Río de Janeiro. Vio cómo es el peronismo. Un día casi sos presidente y al otro día te mandan de repositor de embutidos a un chino de Copacabana. Pero bueno. Es así, es la rueda de la fortuna, se está abajo, se está arriba, nadie muere igual, Todos tienen Yo por eso le resurrección. quiero pedir al presidente, por favor, que deje de hacer papelones. O se compara con Próceres o nos cuenta que mientras se derrumba el trabajo y la producción en Argentina, está escribiendo letras de canciones. Pero usted lo escuchó, usted escuchó la letra de la canción. Sí, la escuché y... Si me pierdo, yo me encuentro, si me caigo, me levanto, pero tenemos que hacerle un monumento a De la Rúa, ¿Usted se imagina esta declaración hace 20 años? ¿Cómo arrancaría el programa de Daniela Dac? No, era Color Esperanza de Diego Torres. No. Hubiese arrancado loco un poco, nada más. Pasaría en este tema con un muñequito de Alberto y le diría a Daniela Daca Alaje, ¿a cuánto el dólar mañana? No, después de esto 580 pesos mínimo. Está muy bien. Gracias, Miguel. Tiene que agradecer a Alberto Fernández que lo estamos sosteniendo entre todos. Muchas gracias, Miguel. Hasta Cintia Fernández en tanga tiene más autoridad para hacer las reformas que hacen falta. Gracias, Miguel. Por favor. Gracias. Matías, quiero volver en estos minutos finales. En un minutito, ¿qué es lo nuevo que se consiguió con la ley de víctimas? Bueno, exigir el buen trato. Todos tienen que tener información, tengas abogado o no tengas abogado. Cualquier instancia del proceso penal están obligados, antes de dar un beneficio a la persona condenada, tienen que informar a la víctima. Esto es en todo el país, es una ley de orden público. No es que tiene que adherir la provincia o no. Eso creo que es lo más importante. Hemos conseguido abogado gratuito en los delitos federales. Esto, para no hacerlo técnico, la gente puede buscar lo que es un delito federal. Bien. Ojalá lo logremos para todos los delitos, como tiene el victimario. ¿Qué pasó hoy con alguien muy sensible y con hace 15 segundos? Me enteré viniendo para acá que murió Julián Jiménez, ustedes estuvieron hablando, fue un motociclista, piloto, que fue atropellado por un abogado en Vicente López. Este abogado continúa prófugo de la justicia, Santiago Tomás Mazzini, así que pedimos que por favor sea prontamente detenido. Lo puse en mis redes sociales, en el Twitter, en Instagram. Les pido a todos que nos ayuden a compartir para lograr justicia para Julián, ¿sí? Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos por la visita. Vamos a hacer la última tanda. Por si alguien no sabe, habrá fútbol con público, 30% del aforo en la cancha de River, 30% de la capacidad máxima, la selección argentina versus Bolivia con Messi y el reencuentro de la Copa América. ¿Cómo es eso? Eso así, lo avisaron Bisotti y Lames, ministros de Salud y de Turismo y Deportes, que va a haber vuelta del fútbol como una prueba. Pero, oh casualidad, esto es el 9 de septiembre, 3 días antes de las PASO. Vos vas a tener la imagen de la selección argentina de Messi con la Copa América, cuestión triunfal, y la vuelta de un 30% del público a las canchas. A ver, rápido, Te sorprenderá. La Liga Europea no necesariamente está pensando en autorizar que los jugadores vayan a estos países que empiezan a estar en zonas rojas. Bien. Claro, el tema me parece es que en otros países donde se autorizó el regreso a las canchas era con un nivel de vacunación altísimo. Claro. Acá, lo dijimos hace un rato con Stoll, tenemos menos del 25% de la población con la doble vacuna. Entonces, es un acto proselitista abiertamente, es populismo jugando con la salud de la gente. Y teniendo en cuenta que además que hay argentinos, 10.000 argentinos que están afuera del país que todavía no pueden entrar porque son considerados un peligro y hay clases en las universidades que no se dan presenciales todavía. Esto, lo que dice Osvaldo, es súper sensible. Hay 10.000 tipos, imagínate que es un tercio de la capacidad que van a habilitar de River, que supone 30.000 personas. Hay un tercio, imagínate la cancha de River, los ves desde un dron,
Un tercio son los que están varados afuera, que les están poniendo trabas para volver. Y la promesa de que desde fin de mes vuelve el fútbol a las canchas. En un fútbol donde no hay público visitante por la violencia, acá se está hablando de que van a volver las canchas. Barbijos free, realidad o ficción, en la ciudad. ¿Habrá corte de corpiños en Playa Franca con Moria de barbijos? No está confirmado. No, lo que hace el arretismo te dice, vamos a hacer etapa tal, la etapa 6 sería esto, pero no hay ninguna fecha concreta, lo dijo Fernán Quirós, de que puedas andar sin barbijo en la calle. Marcha de las Piedras, edición 2. Hay fecha concreta, es el 4 de septiembre, el sábado 4 de septiembre. Esta vez la convocatoria que hace la misma gente que salieron por las redes es solamente en Plaza de Mayo, el sábado 4 de septiembre a las 4 de la tarde, y para aquella gente que no puede llegarse, hacen como la vez pasada, voluntarios que pueden poner su nombre, el nombre que quieran que le pongan en la piedra, están en todas las redes, pueden buscarlos, y la idea es volver a poner las piedras, porque las piedras fueron, dice esta gente, secuestradas por el gobierno. Muy bien, gracias por acompañarnos como siempre y escribir ahora Nico Wiñaski. Hasta mañana.